continuación, damos la bienvenida a Eduardo Gurayev, General Manager FinTech México, y a su conferencia La Ley FinTech de México, la apuesta por la modernización del sistema financiero mexicano. Bienvenido. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos por la invitación, en especial a Andycom. Es un placer estar aquí en Colombia. Y como dice Edwin, yo les voy a platicar muy rápido de qué está pasando en FinTech en México y cómo estamos viendo nosotros el movimiento desde nuestra óptica, porque de todo lo que platico con Edwin y con los demás colombianos, siempre tenemos los mismos retos como Latinoamérica y les damos las mismas soluciones. Entonces, lo que hacen ustedes nos sirve muchísimo a nosotros y esperamos que esto les sirva a ustedes para conocer lo que nos pasó a nosotros con la ley FinTech. Bueno, yo les voy a platicar rapidísimo nada más qué es este concepto FinTech, solamente para estar seguro de que todos tenemos la misma idea, porque muchas veces ni los que estamos en esto todo el tiempo nos ponemos de acuerdo en qué sí y qué no es FinTech, y después voy a entrar rapidísimo a por qué queríamos una ley FinTech, porque es algo bastante curioso que una industria pida una ley y como van a ver no es algo común, pero por las características generales de la industria financiera y en específico de los emprendimientos FinTech era necesaria tener una ley. Y después les voy a platicar qué es lo que sí tiene la ley para acabar con algunos mitos de la ley FinTech o básicamente unas cosas que la ley FinTech no tiene y que comúnmente le achacan. ¿Qué es FinTech? Es la pregunta del millón, pero en el fondo es algo bastante sencillo. Toda aplicación de la tecnología para prestar y mejorar los servicios financieros es FinTech. FinTech es un mundo amplísimo y muy diverso de emprendimientos y de negocios que se meten a todas las áreas del sistema financiero. Puedes encontrar emprendimientos FinTech en los mercados bursátiles, puedes encontrar emprendimientos FinTech en los créditos en línea, puedes encontrar emprendimientos FinTech en los propios bancos que están revolucionando la manera en cómo llegan a los clientes, y puedes encontrar emprendimientos FinTech que no tocan a los consumidores, sino que se dedican a prestarle servicios a otras empresas del sector financiero y están detrás de la banca, detrás de las casas de bolsa y detrás de todas las grandes instituciones. Este mapa es meramente ejemplificativo y no hay necesidad de meternos en el tema, pero lo que les quiero transmitir es que FinTech es algo muy amplio y a la vez dinámico. Cada vez se inventan cosas nuevas de FinTech y es súper interesante. Está muy padre seguir el track a esta industria. Y para mí es muy importante porque lo primero que les voy a platicar de la ley de FinTech es curioso que no es una ley FinTech. Esa es la realidad. Bueno, un poco antes, me estoy adelantando. ¿Por qué queríamos una ley FinTech? Todos los emprendedores en México se reunieron y los emprendedores FinTech se reunieron a inicios de a finales de 2016 más o menos a buscar una ley FinTech. Esto obviamente tuvo un respaldo en la Secretaría de Hacienda, el entonces ministro de Hacienda estaba muy metido con estos temas y se fue a Silicon Valley y vio qué cosas sí funcionaban del marco legal de allá que hacía que estaba creciendo tanto la industria y trató de traerlo a México. Entonces estos emprendedores se reunieron y pues pensaron que querían una ley FinTech y la primera razón por la que querían una ley FinTech es certeza legal. Hay dos modelos de esta gran caravana de industrias FinTech que están regulados por esta ley, que son los pagos en línea, los wallets, y las empresas de crowdfunding, y ambos tipos de negocios necesitaban mayor certeza legal. Los wallets no captan recursos, están recibiendo el dinero de las personas, pero no están dando beneficios y no están intermediándolo, entonces no están captando recursos. Pero la ley de instituciones de crédito en México podía interpretarse para aplicarle a los wallets y a ellos les daba miedo esto, y esto les impedía obtener inversión y crecer adecuadamente. Las empresas de crowdfunding, por su lado, pues si tú eres una empresa de crowdfunding de capital en el que se patrocinan empresas y se ofrecen títulos a través de la empresa, pues se acercaba mucho a lo que es una oferta pública de valores. Entonces habría que estar registrado para prestar una oferta pública de valores de manera legal. Entonces se necesitaban aclarar estos dos conceptos y establecer un marco legal aplicable y claro para las empresas FinTech que a su vez les facilitara salir a pedir inversión y crecer en este negocio con una certeza. El negocio financiero es de confianza, todo se reduce a la confianza y las empresas FinTech no eran la excepción. Y después, ¿por qué las autoridades quisieron una ley FinTech? Porque pues tampoco las autoridades quieren trabajar nada más así a secas y poner leyes y ponerse a trabajar porque sí. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que las autoridades no tenían facultades para regular estas empresas. Si hubieran querido meterse a regularlas, no hubieran podido porque conforme a sus estatutos no tenían permitido hacerlo. Entonces, tenían temas
qué hacer ante un incidente de lavado de dinero en la industria y qué hacer ante un incidente de protección al consumidor en la industria. Entonces tomaron esta oportunidad ante la necesidad preexistente y la utilizaron para renovar todo el sistema financiero. La ley FinTech se llama ley FinTech en la industria y se le dice como ley FinTech por un tema mediático, pero en realidad es una ley que regula estos dos modelos de negocio FinTech y en ese sentido es ley FinTech, aunque no regula toda la industria FinTech, y es una ley que tiene algunos conceptos muy novedosos de los que les voy a platicar que afectan a todo el sistema financiero. Un brevísimo resumen de qué contiene la ley FinTech. Lo primero que contiene es la regulación de las instituciones de tecnología financiera. Esto es el concepto legal de FinTech en México. Son instituciones de fondeo colectivo, crowdfunding, tanto de capital como de deuda y como de copropiedad. Las plataformas de fondeo de donaciones no quedan incluidas en la ley FinTech. Y el segundo es las instituciones de fondos de pago electrónico, los wallets. Cualquier empresa que te reciba pesos y te emita un saldo digital y te permita utilizarlo, es un wallet en la regulación mexicana. El segundo que tiene es una regulación inicial, un primer paso de regulación de los activos virtuales. Lo tercero es la implementación de un regulatory sandbox, que es un concepto de derecho anglosajón, mucho más que de inglés, de derecho civil, que resulta muy novedoso y la verdad es que todavía estamos viendo cómo lo vamos a probar. Y lo último que contiene es el concepto de Open Banking. Y si yo me tuviera que quedar con una parte de esta ley que verdaderamente va a tener un efecto en el mundo financiero, es este tema de Open Banking. Todavía no lo vemos implementado al 100%, pero estoy seguro de que en 5 años las cosas van a ser muy diferentes gracias a este sistema. Sobre el primer punto, ¿qué es una institución de tecnología financiera? La respuesta larga podemos extenderla a todo lo que queramos, pero al final es un nuevo tipo de entidad financiera. Al igual que en México, aquí en Colombia hay un elenco de entidades financieras, cada una tiene su regulación, su ley y tiene actividades cerradas que puede operar y tiene un mecanismo muy minuciosos de regulación. Pues ahora las FinTech en México tienen una casilla igual, son un tipo de entidad financiera con un régimen legal específico. Y esto no es trivial, porque implica que tienen obligaciones de protección a los consumidores, iguales a las que tiene un banco, por ejemplo. Implica que son participantes en los sistemas de pagos, en algunos casos, para el caso de los bancos, del sistema de pagos que opera el Banco Central. Y otro tipo de implicaciones que las hacen entrar al juego, al terreno de juego de los niños grandes. Son entidades financieras estas FinTechs. Y aquí es donde les digo que la ley FinTech no es una ley FinTech. Es curioso, pero el concepto legal de FinTech es muchísimo más. El concepto de negocios de FinTech es este enorme elenco de empresas que les platiqué, y el concepto legal de FinTech solamente son dos. Ya les platicará Edwin más adelante qué es FinTech con todo detalle. Pero en México se ha dado un poco de disonancia entre lo que dicen los medios y lo que tiene la ley, y por esto les pongo este punto por acá. Open Banking. Este tema es esencial en la ley, es algo que pusieron las autoridades por gusto propio, no lo pidió la industria. Y es un artículo de la ley, el artículo 76. Básicamente se reduce a darle a las personas la propiedad expresa de sus datos financieros. Tú eres titular de tus datos financieros, aunque estos estén en el poder de una empresa o una institución financiera. Tú eres el dueño de tu expediente financiero, tal como eres el dueño de tu expediente médico. Si te cambias de banco, te llevas tu expediente financiero contigo y el banco nuevo te tiene que conocer, también como te conocía el que te prestó servicios desde hace 10 años. Esto verdaderamente no es trivial. En esta época en la que la información es tan importante, establecer este mecanismo es, uno, una estira de afloja interesante con todas las entidades del sistema financiero, y dos, un avance en términos de competencia que no habíamos visto nosotros en el sistema. La ley abre 3 tipos de datos. Los datos financieros abiertos son datos meramente estadísticos que podrías conocer por otras fuentes, pero ahora van a estar centralizadas en este sistema de consulta. ¿Qué tipo de sucursales tiene cada banco? ¿Dónde están sus ATMs? ¿Qué productos ofrece? Y este tipo de detalles abiertos. El segundo tipo de información son los datos financieros agregados, y son datos que ya se refieren a los productos de las entidades financieras y son de historial financiero, pero no se encuentran vinculados a una persona en específico. Esto es, Banco X, dime cuánto gastan tus tarjetavientes de la tarjetita dorada en la Ciudad de México
el 15 de abril. ¿Y esto que tiene que devolver la entidad financiera? Son datos que solamente se pueden usar si no se refieren a una persona. Y la tercera es los datos financieros transaccionales, y este es el expediente médico, expediente financiero de las personas. Yo no puedo llevar mi expediente financiero y me va a conocer el nuevo banco de una manera igual a lo que me conocía el anterior. Para consultar estos bancos hay diferentes requisitos dependiendo de quién sea el solicitante y cómo se va a hacer la solicitud, que todavía están planchándose en la legislación secundaria, pero esto tiene el potencial de cambiar las cosas como ninguna otra parte de la ley FinTech, aunque hay otras partes muy interesantes. El segundo punto es el sandbox, que entiendo que ustedes tienen uno por acá en Colombia y que está más avanzado que el nuestro porque ya está empresas adentro del sandbox. Básicamente el sandbox es una admisión de los abogados que nos damos cuenta que siempre vamos a ir atrás de la industria y que la regulación siempre es en determinada medida un freno a la innovación. Entonces el sandbox es el momento en el que reconocemos esto y abrimos la puerta para que haya ciertas excepciones controladas al cumplimiento de la ley en beneficio de la innovación y de la creación de nuevas ideas. ¿Cómo funciona? Hay de dos. Una entidad financiera que tiene su capítulo cerrado de cosas que puede hacer y reglas muy minuciosas que puede hacer, puede aplicar al sandbox, obtener una autorización y prestar un servicio en incumplimiento a los reglamentos que la regulan durante un tiempo determinado, con un número de clientes determinado, y probar que hay una ganancia en eficiencia y un beneficio a los consumidores sin poner en riesgo el sistema. Entonces, la Superintendencia de Valores mexicana o la entidad regulatoria, porque esto le aplica a todas las entidades financieras, va a cambiar la regla en beneficio de todo el sistema. Esto no es trivial, porque es una manera, es un reconocimiento de ideología muy interesante. Y el segundo cajón es para las empresas que no son reguladas, pero quieren prestar servicios para los que se requiere una licencia. Entonces una empresa pide una autorización para operar en el sandbox, en este segundo tipo de sandbox, y prestar servicios que requerirían de una licencia, sin una licencia, para probar su modelo de negocios y después solicitar la licencia con la seguridad de que el modelo funciona. Todavía estamos por ver cómo se implementa, pero seguramente traerán cosas interesantes. Activos virtuales es una de las partes más incomprendidas de esta curiosa ley FinTech. No es una ley que regule el Bitcoin y los activos virtuales, pero sí es una ley que los define, y es el primer paso hacia regular algo y hacia conocerlo, es definirlo. Ahí está una definición, no a todos nos encanta. Por ejemplo, a mí no me gusta que ser un medio de pago sea un criterio definitorio de qué es un activo virtual, pero pues ahora tenemos una definición y esto da la pauta para que después se construya una regla fiscal que trate a las criptomonedas. ¿Qué sí hace la ley FinTech con activos virtuales? Establece que las FinTechs, estos dos modelos de negocios regulados por la ley FinTech, y las instituciones de crédito, o sea los bancos, pueden operar con activos virtuales, cosa que antes no podían hacer. Todas las entidades financieras tienen una lista cerrada de cosas que pueden hacer y antes no estaban ahí adentro la operación con activos virtuales, ahora ya está para bancos y para fintechs. Y ahora, llegando un poco hacia los mitos de la ley fintech, son estas cosas que les quería platicar, que por ser una ley fintech han sonado mucho y sobre todo en los medios. ¿Qué no tiene la ley fintech? Lo primero es una regulación de toda la industria fintech, porque hay muchos modelos de negocios que no necesitan regularse. Le hace los créditos en línea. En México no ha habido una necesidad de regular el crédito en línea en balance propio. Un poco la actitud del regulador ha sido que si es tu dinero puedes prestarlo como tú veas más prudente, siempre y cuando no lastimes los derechos de los consumidores, claro, ¿no? Porque esa postura siempre está regulada. Y hay otras áreas de la ley, hay otras áreas de la industria fintech que ya tienen una regulación. Las entidades fintech que operan en el mercado de valores, como Cuspid, son una casa de bolsa que ya está regulada por su propio sistema legislativo, entonces no había necesidad de regular el sector fintech. El segundo, y les platiqué brevemente, es que la ley regula la creación de las criptomonedas y si las personas podemos o no usar Bitcoin. Eso no es la realidad, solamente las define y dice que las entidades financieras pueden usarlas, alguna de ellas. Adelante un poco. Y la ley FinTech regula la ciberseguridad de todo el sector. Esto también es un error que sucede por asociar rápidamente FinTech con ciberseguridad, que pasó mucho en medios,
y les voy a platicar por qué sucedió. En México hace unos meses hubo una serie de incidencias de ciberseguridad de todo el sistema, en donde estuvo vulnerada una parte de los actores que estaban conectados al sistema de pagos, y hubo todo un suceso mediático que siguió, y muchas personas se acercaban y nos preguntaban si la ley FinTech lo pudo haber evitado, por ejemplo. Entonces, pues la respuesta es, pues no, porque no estaba planeada para evitarlo, ¿no? Si le hubiéramos metido un componente de ciberseguridad, pues quizá hubiera sido posible, pero no está planeado, y la ley FinTech solamente establece un régimen de ciberseguridad para las FinTechs. Entonces, pues si hubieran atacado a otro lado, como fue que atacaron, pues no lo trae. Y básicamente eso es el contenido de la ley FinTech. Quedan muchas cosas por resolver en reglas secundarias, y ahora estamos en proceso con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para emitir una lista bastante extensa de regulaciones. Ha sido un proceso interesante porque ha sido el caso que yo he visto donde más ha habido interacción de los particulares con el gobierno, ambos impulsando una ley, y ahora estamos en una estira y afloja muy curioso con las reglas secundarias, porque aquí es donde está verdaderamente el detalle de las cosas. Les platico nada más rápidamente de FinTech México y por qué estamos nosotros tan metidos en este tema. Siempre hemos apostado en FinTech México porque esta industria sea la más seria, y siempre hemos sido los que proponemos que una regulación bien diseñada puede alcanzar unos objetivos impresionantes en términos del crecimiento de la industria. Somos, al igual que FinTech Colombia, una asociación gremial, reunimos a empresas FinTech y nos dedicamos precisamente a hacer el frente de una industria más segura y que crezca cada vez más para que toda Latinoamérica se beneficie. Y pues de nuevo darles las gracias. Por acá están mis datos de contacto, me encantaría si cualquiera de ustedes nos escribe o nos visita por ahí, nos saluda, y cualquier duda que tengan, pues tenemos un par de minutos por acá por si podemos responderla. Creo que todo limpio. Gracias. ¿Quién sigue? Gracias, señor Gurayev.